Chicos, como sabrán, esta semana terminamos nuestra tercera unidad, así que la próxima semana tendremos el examen de Biblia. Por eso hoy vamos a hacer un repaso de todas las historias que vimos y todo lo que hemos aprendido a lo largo de la tercera unidad. Voy a dejarte en la descripción de este video una lista de reproducción con todas las clases que hemos tenido. Y en la clase de hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos aprendido. Así que prepara palomitas de maíz, porque hoy vamos a hacer una maratón de clases de Biblia. Esta unidad estuvimos estudiando un listado que aparece en el libro de Hebreos capítulo 11, a los cuales llamamos los héroes de la fe. Personas que pusieron su confianza en Dios y Dios, por medio de ellos, hizo grandes cosas. Vimos cómo ellos demostraron su fe por medio de muchas cosas que hicieron. Y empezamos viendo qué significa la fe. La fe, si recuerdas, se compone de 3 Cs. ¿Recuerdas qué significan estas 3 Cs que componen la fe? Te lo voy a recordar. La primer C es conocer. Para poder tener fe en Dios, primero debemos de conocer quién es Dios, cómo es Él. Y mientras más conozcamos a Dios, mejor confianza vamos a tener y más fuerte y firme va a ser nuestra fe en Él. La segunda C es creer. No solamente tenemos que conocer quién es Dios, sino también creer lo que la Biblia nos dice sobre Él. A Dios lo podemos conocer por medio de la Biblia. Él nos muestra allí cómo es Él. Así que el segundo paso para tener fe es creer que lo que la Biblia dice es verdad. Que todo lo que conocemos de Dios es cierto. Y el tercer paso es confiar. Confiar es la parte práctica de nuestra fe. Es poner en obras todo lo que hemos conocido de Dios y todo lo que hemos creído de Él. Hay que ponerlo en práctica, hay que mostrarlo. Y cuando nosotros traemos a nuestra vida todo lo que hemos aprendido de Dios y creído de Él, entonces tenemos confianza en Dios. Vivimos confiando en Él. Y así es como estas 3 C juntas forman la fe. En el listado de personajes de la Biblia que vimos, todos ellos mostraron cómo conocían a Dios, cómo creyeron en lo que Dios les dijo que tenían que hacer y cómo lo hicieron, cómo demostraron su confianza en Dios a través de sus obras y sus actos. El primero que vimos fue Abel. Abel conoció a Dios, creyó en Él y le mostró su fe a través de su ofrenda. Entregó una ofrenda a Dios dándole lo mejor que tenía, porque conocía quién era Dios y qué era lo que Dios merecía, lo mejor de Él. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel porque era una ofrenda de fe. Era algo que demostraba cuánto Abel conocía y creía en Dios. Demostraba su fe. El siguiente personaje que vimos fue Enoc. Enoc creía tanto en Dios y confiaba tanto en Él que toda su vida caminó con Dios. Es decir, iba de acuerdo con Dios. Hacía y obedecía lo que Dios le pedía. Era una persona que demostraba su fe. Y por eso Enoc no conoció la muerte, sino que Dios se lo llevó antes de morir. Nuestro tercer personaje fue Noé. Y creo que conoces muy bien la historia de Noé. Noé creyó en Dios. Y a pesar de que nunca había visto llover porque la lluvia no existía, no había caído lluvia antes. Pero Dios le dijo que iba a llover tan fuerte que la tierra se iba a inundar. Así que Noé creyó en Dios y obedeció lo que Dios le pidió.
tardó 100 años en construir un arca tan grande que le salvó la vida a él, a su familia y a una pareja de animales de cada especie. Por medio de la fe de Noé, Dios preservó a la humanidad. Y luego Dios puso sus armas en el cielo. Puso su arco en el cielo para recordarle a Noé y recordarnos a nosotros que nunca más Dios va a destruir la tierra con un diluvio. Ese arco nos recuerda que estamos en paz con Dios, que Dios hizo las paces con la humanidad por medio de la fe de un hombre, la fe de Noé. Luego vimos a alguien que se lo conoce como el padre de la fe, alguien que tuvo confianza en Dios y Dios cumplió su promesa en este hombre. Este hombre primero se llamaba Abraham y Dios le dijo a Abraham: Abraham, vete de tu casa y yo te voy a mostrar a dónde vas a ir. Y Abraham, a pesar de que no sabía a dónde iba, agarró sus cosas, hizo sus maletas y se fue confiando en Dios, que Dios lo iba a llevar a un mejor lugar. Allí nos mostró Abraham su fe. Y cuando Dios se lo llevó a este lugar, le dijo: Abraham, esta tierra va a ser para ti y para toda tu familia. Sal de tu casa, quiero mostrarte algo. Y le mostró las estrellas. Y entonces, al mostrarle las estrellas, le hizo esta promesa: Abraham, vas a tener una descendencia tan grande como las estrellas. Y a pesar de que Abraham ya tenía 100 años, su esposa Sara tenía 80 años y no podían tener hijos, Abraham creyó en la promesa de Dios y Dios le concedió un hijo. Este hijo se llamó Isaac. Y Dios hizo una promesa con Abraham, hizo un pacto con Abraham y le dijo a Abraham: ya no te vas a llamar más Abraham, sino ahora te vas a llamar Abraham, que significa padre de muchos. E hizo un pacto Dios con Abraham diciéndole: tu familia se va a convertir en una gran nación. Yo quiero que ellos sean mi pueblo y yo ser el Dios de ese pueblo. E hizo un pacto Dios con Abraham, prometiendo él mismo a ser el Dios de su familia y ellos ser su pueblo. Dios cerró este pacto con Abraham y se comprometió con él mismo a cumplir este pacto. Y vimos que no importaba que Abraham fallara o su descendencia fallara, que de hecho lo iba a hacer muchas veces. Ese pacto no se iba a romper nunca, porque para que se rompiera, Dios tenía que fallar a su promesa. Y sabemos todos que Dios nunca falla. Cuando nació Isaac, e Isaac ya era todo un niño, Dios le dijo: Abraham, entrégame a tu hijo como sacrificio. Y Abraham creía tanto en Dios y confiaba tanto en él. Sabía que Dios le había prometido una gran nación. Y aunque Isaac era su único hijo, no se lo negó a Dios. Él sabía que Dios iba a cumplir su promesa de una forma u otra. Y si Dios le estaba pidiendo a su hijo Isaac, no se lo iba a negar. Y se lo llevó a una montaña, y cuando estaba a punto de sacrificarlo, un ángel lo detuvo y le dijo: Abraham, has probado tu fe, no le hagas daño a tu hijo. Inmediatamente Abraham volteó a ver y había un cordero que estaba atrapado entre unos arbustos. Así que Abraham lo tomó y sacrificó a ese cordero y puso por nombre a ese lugar: el Señor provee, mostrando cómo Dios provee para nuestras necesidades y nos da lo que necesitamos, cómo Dios premia nuestra fe y nuestra confianza en Él. Abraham tuvo a Isaac, e Isaac vimos que por fe bendijo a sus hijos. Los hijos de Isaac fueron Jacob y Esaú, y ellos desde pequeños estuvieron peleando todo el tiempo. Jacob siempre quiso ser el primero, y un día Esaú le vendió su primogenitura a Jacob por un plato de frijoles. Y Jacob engañó a su papá para quedarse con la herencia y tuvo que salir huyendo de su casa porque Esaú prometió matar a Jacob cuando Isaac, su padre, muriera. Jacob huye de su casa, huye de su hermano Esaú, y a la tierra a donde él va,
ve a una mujer de la cual él queda perdidamente enamorado. Se enamora tanto que habla con el papá de esta mujer y le dice: quiero casarme con tu hija. Y entonces Labán le dice: ok, si quieres casarte con mi hija Raquel, tienes que trabajar para mí 7 años. Y Jacob trabaja para Labán durante 7 años para poder casarse con Raquel. El día después de su boda se da cuenta que lo engañaron, que no se casó con Raquel sino con Lea. Y él va a hablar con Labán y le dice: me engañaste, yo te dije que quería casarme con tu hija Raquel y tú me diste en matrimonio a Lea. Y Labán le dice a Jacob: es costumbre en nuestro pueblo que se case primero la hija mayor y luego la hija menor. Así que si querías casarte con una de mis hijas tenía que ser con Lea porque es la hija mayor. Si quieres casarte con Raquel, puedes trabajar otros 7 años para mí. Jacob resultó siendo engañado por Labán. Jacob, el que había engañado a su hermano y a su padre para quedarse con la herencia que no le correspondía, ahora había sido engañado por Labán para poder casarse con Raquel. Y él trabaja otros 7 años, 14 años en total para poder casarse con la mujer de quien él se había enamorado, con Raquel. Y él se casa con Lea y con Raquel. Tiene 2 esposas. En ese tiempo pues era permitido eso. Pero Raquel no podía tener hijos y Lea sí. Así que tiene varios hijos con Lea, 10 en total, mientras Raquel no podía tener hijos. Luego escucha que su papá Isaac había muerto y entonces Esaú se dispone a cumplir la promesa que había hecho. Va a buscar a Jacob para matarlo. Reúne a muchos hombres para que lo acompañen y entonces pueda vengarse de su hermano. Y entonces Jacob no se esconde más de él, sino que se inclina delante de su hermano y se va de rodillas acercándose a él. Y se vuelve a inclinar y se vuelve a inclinar durante 3 veces para acercarse a Esaú, pidiéndole perdón por lo que ha hecho. Esaú lo toma del cuello y lo abraza y lo perdona. Y entonces Jacob le dice: mira, te voy a entregar una ofrenda, te voy a entregar muchas cosas para que me perdones. Y Esaú le dice: hermano, no es necesario que me entregues nada. Dios ya me bendijo a mí, me dio muchas cosas, no necesito nada de ti. Así que solo quiero verte nuevamente y perdonarte. Y se abrazan y se reconcilian las familias. Jacob le presenta a sus esposas, le presenta a sus hijos. Y entonces la familia de Isaac vuelve a estar reunida una vez más. Dios le concede 2 hijos a Raquel. El primer hijo que Raquel tuvo se llamó José y el segundo hijo Benjamín. Pero cuando nació Benjamín, Raquel murió. Por lo tanto, José era el hijo favorito de Jacob. Jacob amaba tanto a José que le entregó una túnica de colores. La túnica de colores era algo muy caro y muy extraño de tener. José era el hijo consentido de su padre y todos sus demás hermanos estaban muy celosos de él. Los demás hermanos no querían a José. De hecho, lo agarraron y lo vendieron como esclavo a Egipto. Agarraron su túnica de colores, la llenaron de sangre, la rompieron y se la dieron a Jacob. Y le dijeron: padre, un animal salvaje se comió a José y solo dejó su túnica llena de sangre. Jacob se puso muy triste. Pero José en Egipto con el tiempo se convirtió en el gobernador de Egipto. Era una persona muy importante en Egipto. Y tú ya sabes cómo fue que José, siendo un esclavo, llegó a ser el segundo más importante en Egipto. José mostró su fe y confió en Dios. A pesar de las cosas tan difíciles que pasó, las situaciones tan complicadas, fue vendido por sus hermanos, trabajó como esclavo, terminó en la cárcel, pasó una vida muy difícil. Pero él creyó en la promesa que Dios le había hecho por medio de unos sueños en los cuales su familia se iba a inclinar delante de él. Y así sucedió. Cuando volvió a ver a sus hermanos se inclinaron delante de él. Y cuando él se descubrió frente a sus hermanos le pidieron perdón porque ellos ya habían cambiado.
no eran esos malvados que lo vendieron, sino que Dios ya había trabajado en sus vidas y había renovado su corazón. Ellos se arrepintieron y le pidieron perdón a José. Y José les dice estas palabras: el mal que ustedes pensaron hacerme a mí, Dios lo transformó en bien. Ahí podemos ver cómo José también es un héroe de la fe. Alguien que creyó en Dios, alguien que conocía a Dios, le fue fiel. Creyó en lo que Dios le había dicho que iba a hacer y confió en Él, mostrándole su obediencia y siendo fiel a Dios. Toda la familia de Jacob se mudó a Egipto a causa de la sequía que había, de la falta de alimentos que tenían en su pueblo. Y como José era una persona importante, entonces le entregaron una tierra para toda su familia. Y él, junto con su familia, vivió el resto de su vida en Egipto. Jacob pudo ver a su familia completa y reunida, viviendo juntos y en armonía en Egipto. Jacob muere José, mueren sus hermanos, pero su familia es una familia muy grande. Y Dios bendice a la familia de Jacob. De hecho, si tú recuerdas, Jacob para ese momento ya no se llamaba Jacob, sino Dios le había cambiado el nombre a Israel. Y así fue como Dios cumple su promesa a Abraham. Dios le dice a Abraham que va a tener una familia numerosa, y esa familia numerosa fueron los hijos de Israel. Él tuvo 12 hijos y cada familia se convirtió en una tribu. Las 12 tribus de Israel, o sea, de los hijos de Israel. El pueblo de Israel es la familia de Abraham. El pueblo de Israel es la forma en la que Dios está cumpliendo su promesa a Abraham al decirle: tu familia va a ser tan grande que se va a convertir en una nación. Y así sucede. Mientras ellos viven en Egipto, Dios los bendice, la familia crece y crece y crece, y esa familia de Israel se convierte en un pueblo. Pasa el tiempo y llega un faraón a Egipto que se olvidó lo que José había hecho por ellos y tomó a esta gran familia como sus esclavos. Los convirtió en esclavos y los obligó a trabajar día y noche el resto de su vida. La familia de Israel sufrió mucho en Egipto hasta que Dios envió a un hombre que se llamó Moisés. ¿Recuerdas por qué se llamó Moisés? Porque por la fe en Dios, su madre Jocabed lo puso en una canasta y lo puso en el río para que lo adoptara la hija del faraón. La hija del faraón lo toma, lo adopta como su hijo y le pone por nombre Moisés, que significa... Muy bien, significa yo lo rescaté del agua o rescatado de las aguas. Moisés crece como un príncipe en Egipto, pero luego tiene que huir de Egipto. ¿Por qué huyó de Egipto? ¿Recuerdas? Sí, porque por tratar de defender a un israelita que estaba siendo maltratado por un soldado egipcio, terminó matando a este soldado. Y Moisés tiene que huir de Egipto y se va al desierto. Camina durante muchos días en el desierto hasta llegar a un pozo donde conoce a una mujer que se llama Séfora. Con el tiempo, Moisés se casa con esta mujer que se llamaba Séfora y trabaja cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Un día, mientras trabajaba cuidando las ovejas de Jetro, Dios se le presenta en un arbusto que estaba en llamas, pero que no se consumía. El fuego no terminaba. Él va a ver ese arbusto y entonces Dios le habla desde allí y se le presenta con un nombre. ¿Recuerdas cuál es ese nombre que le dio Dios a Moisés? Sí, Dios se le presentó como yo soy te envía. Y le dijo allí en esa zarza ardiente que tenía que volver a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Que Dios había escuchado el clamor y el sufrimiento de los israelitas y los iba a liberar. Moisés regresa a Egipto y entonces, a pesar de que el faraón no quería liberar al pueblo de Israel, Dios envía 10 plagas diferentes para mostrar su poder
para mostrar cuán grande es Dios y para que el faraón se convenciera de que tenía que dejar ir al pueblo de Israel. En la última plaga, todos los israelitas tenían que pintar los dinteles de su puerta, es decir, el marco de la puerta, con sangre de un cordero. Y esa noche iban a celebrar una cena especial, con hierbas amargas, pan sin levadura y cordero asado. Y todos los años tenían que celebrar esta misma cena para recordar que ese día Dios los había liberado de Egipto. Por la fe, Moisés celebró la cena de Pascua por primera vez. Porque aunque esa noche aún no los habían dejado salir de Egipto, él confiaba en Dios. Él confiaba que como Dios le había dicho, el día después de esa noche iban a ser libres. Celebran la Pascua, comen la cena, preparan sus cosas y al día siguiente, justo como Dios le había dicho a Moisés, el faraón los deja ir. Ellos salen de Egipto y Dios libera a su pueblo. Y todos los años con esta cena especial, ellos recuerdan la fe que habían tenido en la primera Pascua. Como Dios, con su poder, con su fuerza, los libró de la esclavitud en Egipto. Y hasta aquí llegamos en nuestras clases. A lo largo de nuestras clases vimos el libro de Génesis y una parte del libro de Éxodo. Eso fue lo que estudiamos durante nuestras clases de Biblia en la tercera unidad. Así que espero que este repaso te sirva para estudiar para el examen de la próxima semana. Pero también quiero recordarte que en la descripción de este video voy a dejarte todas las clases de la tercera unidad. Puedes verlas de nuevo y hacer un maratón. Recuerda que te quiero mucho. Te extraño mucho. Y para mí ha sido un gusto poder estudiar la Biblia junto a ti. Esta unidad he aprendido mucho de los héroes de la fe, de la confianza que ellos tuvieron en Dios. Y espero que tú también hayas aprendido de ellos. Y sobre todo, que juntos podamos poner en práctica esto que de ellos aprendimos. Imitar la fe de estas personas. Mostrarle a todos cuánto creemos en Dios. Cuánto hemos conocido a Dios. ¿Cuánto creemos todo eso que hemos conocido de Él? Y sobre todo, ¿cuánto confiamos en Dios? ¿Cuántas cosas ponemos en práctica y las hemos llevado a nuestra vida? Dios te bendiga, te mando un gran abrazo y espero que en tu examen te vaya de lo mejor. Te quiero mucho, te mando un abrazo fuerte.